Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una verdadera joya de la gastronomía española, la empanada gallega, un plato de origen humilde y antiguo que consiste en un riquísimo relleno de atún y verduras encerrados en una masa de un sabor y textura increíbles. Esta versión es tal vez una de las más conocidas de las tantas que existen en cada comarca de Galicia y también en el resto de la península. Este relleno lleva pimientos, rojo y verde, cebolla, tomates triturados, atún en aceite, también aceitunas verdes y huevos duros. La masa lleva 400 gramos de harina de trigo común, 50 gramos de vino blanco, 50 gramos de aceite de oliva, 50 gramos de grasa o manteca de cerdo, un huevo, 20 gramos de levadura fresca, una cucharadita de sal y agua templada cantidad necesaria. Comienzo con la masa. Hago un hueco en el centro de la harina y ahí pongo la levadura fresca desmenuzada, el vino, el aceite de oliva, la grasa de cerdo, agrego ahora el huevo ligeramente batido y agua, cantidad necesaria para unir toda la harina y formar una masa. Mezclo un poco estos ingredientes y agrego por último la cucharadita de sal. Termino de unir mientras voy agregando el agua de a poco. Y cuando tengo más o menos unida toda la masa, la transfiero a la mesa y amaso unos 10 minutos hasta obtener una masa uniforme. Formo un bollo, lo pongo dentro de un recipiente, lo cubro bien y lo dejo leudar durante 1 hora o hasta que haya duplicado su tamaño. Y mientras la masa leva, preparo el relleno de la empanada. Comienzo picando no muy finamente una cebolla mediana. Y en una sartén pongo a calentar un buen chorro de aceite de oliva. Agrego la cebolla y dejo sofreír a fuego lento hasta que comience a transparentar. Unos 5 minutos. Mientras se va ablandando la cebolla, corto los pimientos. Y si los pimientos son grandes, bastará con solamente la mitad de cada uno, rojo y verde. Lo corto primero en bastones y luego en cuadraditos. Lo mismo con el pimiento verde. Una vez picados, los agrego a las cebollas. Agrego una pizca de sal y dejo sofreír durante 15 minutos hasta que las verduras estén blandas. Y acá tengo 200 gramos de tomates pelados, sin semillas y bien picados. Se puede usar también puré de tomates. Los agrego al resto de las verduras pasados ya esos 15 minutos. Remuevo bien. Cubro y dejo cocinar otros 15 minutos más a fuego bajo. Y mientras se hace el sofrito, se pueden poner a hervir los huevos y se pican las aceitunas verdes. Son 150 gramos. Las aceitunas se pueden picar o cortar en rodajitas. Una vez listo el sofrito de verduras y tomate, añado el atún con su aceite. Son 2 latas de atún en aceite de 120 gramos cada una.
Lo desarmo bien con el tenedor. Condimento con un poco más de sal y pimienta negra molida. Mezclo bien. Apago el fuego y agrego las aceitunas cortaditas. Pico los huevos. Y los agrego también al relleno. Termino de mezclar todo muy bien. Y mientras se enfría el relleno, vuelvo a la masa que ya habrá fermentado lo suficiente. Pongo la masa nuevamente en la mesa y la divido en dos partes. Y amaso brevemente para desgasificar y formar nuevamente un bollo con cada parte. Los dejo reposar 5 minutos. Luego tomo un bollo de masa y con un rodillo estiro la masa de forma circular hasta dejarla bastante fina. Esta, que será la base de la tarta, la estiro sobre un papel para horno, para que sea más fácil trasladar al molde y luego desmoldar una vez que esté cocida. Compruebo el tamaño de la masa usando el molde que usaré para hornear la empanada, asegurándome de que sobren 2 o 3 centímetros alrededor. Sobre esta masa, que será la base, pongo el relleno y lo distribuyo de forma pareja sin llegar a los bordes. Estiro ahora el otro bollito de masa, dejándolo también bien fino. Uso la bandeja donde voy a hornear la empanada como referencia y recorto los bordes. Estos sobrantes de masa los voy a utilizar luego para decorar la empanada. Posiciono esta masa, que sería la tapa, sobre el relleno. Acomodo y sello los bordes con los dedos haciendo un repulgo todo alrededor. La pongo en el molde. Recorto un círculo de masa en el centro que permitirá que salga el vapor mientras se cocina. Y uso los recortes de masa para decorar la parte de arriba de la empanada. La empanada gallega es un plato de orígenes antiguos y humildes. Se calcula que han estado presentes en Galicia desde el siglo VII, en plena época de los godos, que venían a España desde el norte de Europa. Eran el alimento ideal para viajeros, ya que al estar tapadas o cerradas, impedían que el interior se cubriera de polvo y tierra durante los viajes de un lugar a otro. Y como me sobró un poquito de masa, voy a hacer también unas hojas para decorar. Antes de llevarla al horno, se pinta la superficie de la empanada con huevo batido, para que adquiera un hermoso color dorado durante el horneado. Se cocina en horno precalentado a 180 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente, o hasta ver que está bien dorada. Al retirarla del horno, conviene transferirla a una rejilla para impedir que se humedezca la parte de abajo. Y se deja enfriar un poco antes de disfrutarla. Queda riquísima y jugosa. Puede comerse caliente, templada o fría. También la he comido al día siguiente recalentada en el horno y les aseguro que el sabor es increíble.
Esta empanada gallega es verdaderamente un triunfo. Espero que les haya gustado esta versión, que la prueben y me cuenten en los comentarios qué otras recetas tradicionales españolas les gustaría ver en el canal. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.